Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este módulo sobre aspectos filosóficos del pensamiento crítico. Mi nombre es Alejandra Tello, soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es un placer enorme, un gusto estar aquí con ustedes para dialogar, para reflexionar sobre el pensamiento crítico, ¿no? Entonces vamos a empezar. Permítanme empezar a compartir la presentación. La idea es que aquí hagamos una exposición de parte de su servidora, pero en cualquier momento, si alguien quiere preguntar algo, comentar, compartir una reflexión con toda confianza, podemos hacerlo. Me pueden interrumpir, pueden alzar la mano o escribir en el chat para solicitar el uso de la voz. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el pensamiento crítico, no? Bueno, ustedes ya han estado justamente eh, en sesiones anteriores analizando qué es el pensamiento crítico. Vamos simplemente, ¿no?, a retomar. Me gusta mucho esta definición de Richard Paul. Vean, nos dice que el pensamiento crítico es el arte de pensar sobre tu pensamiento mientras estás pensando con la finalidad de pensar mejor, pensar más de forma clara o más defendiblemente. Entonces, básicamente, ¿no? Creo que en este módulo que tiene como título Aspectos filosóficos del pensamiento crítico, me parece que en sí mismo, ¿no? La filosofía, este arte de estar dudando, de estar preguntándonos sobre las cosas, la esencia de las cosas, la razón de ser, ya es en sí mismo, ¿no?, un pensamiento crítico. Entonces, justamente el pensamiento crítico tiene esa finalidad, una finalidad filosófica, ¿cierto?, de pensar mejor, mejorar la forma en que pensamos y que al final del día podamos tener un poco más, ¿no?, de seguridad de que nuestro pensamiento de cierta manera es libre y que es defendible. Y bueno, también me gusta esta definición que les comparto de Sarah Benesch, que nos dice que el pensamiento crítico es justo un proceso de aprendizaje para la democracia. Entonces, esta autora nos comparte que la democracia justamente requiere de un pensamiento crítico, colectivo, en donde justamente podamos cuestionar, ¿no?, las razones de la autoridad y en un diálogo democrático poder justamente ir aprendiendo colectivamente las formas de mejorar las normas jurídicas, las normas que justamente nos van dando, alineando esta vida en sociedad. Bueno, entonces, bueno, esto es una primera parte, pero en realidad, ¿no?, vamos a irnos un poco a ver los fundamentos filosóficos del pensamiento crítico. Me parece que es evidente, ¿no?, que el, los primeros filósofos, pues evidentemente hacían ya un pensamiento crítico. No sé si recuerdan la alegoría de la caverna de Platón. ¿Alguien la recuerda de qué va esta alegoría de la caverna que nos pueda recordar? ¿Alguien recuerda de qué va? ¿Qué nos decía Platón sobre la alegoría de la caverna? Bueno, básicamente lo que decía Platón, ¿no?, en la República, bueno, en varios de sus textos. Uy, ¿qué estoy haciendo? Aquí está. Lo que nos decía Platón básicamente es que eh, hacía uso, ¿no?, de esta alegoría, de esta metáfora. Decía que hacía una distinción, ¿no? La filosofía idealista platónica hacía una distinción entre la doxa y el episteme. La doxa es la opinión
y la episteme es el conocimiento de la verdad. Aristóteles hacía esta distinción en el conocimiento. Entonces, para él, la mayoría, ¿no?, de los seres humanos tenemos muchísimas doxas, ¿no?, muchísimas opiniones que son justamente, también como nos diría Hannah Arendt, ese primer conocimiento que tenemos de las cosas. Y entonces, justo, ¿no?, para explicarnos cómo funciona la relación entre la doxa y el episteme, entre las opiniones, y llegar al conocimiento de esa verdad, utiliza, ¿no?, esta alegoría de la caverna. Aquí vemos, ¿no?, unas personas que están sentadas viendo, ¿no?, hacia una de las paredes de la caverna y están viendo sombras que son proyectadas por personas que están atrás, ¿no? Entonces, justamente esto representa, ¿no?, las opiniones. Esas sombras muchas veces pensamos que son la verdad, que son, que reflejan las cosas tal como son en la realidad, pero justamente el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, a Platón no hablaba exactamente, ¿no?, de esta concepción, este concepto pensamiento crítico, porque eso ya es un vocabulario mucho más moderno, contemporáneo, pero justamente, ¿no?, la filosofía trata como la filosofía que es como la ciencia más profunda, el conocimiento más profundo, ¿no?, el grado más alto de abstracción, justamente permite a algunas personas dudar, ponerse a dudar de lo que aquí se ve y justamente explorar un camino del conocimiento que justamente refleja a estas personas que están saliendo de la caverna para llegar y ver la luz, ¿no? El sol, la luz, refleja el camino de la verdad, refleja la verdad, ¿no? Entonces, básicamente esa es la relación, ¿no?, de la filosofía, que nos permite pasar del mundo de la opinión al mundo de la verdad. Bueno, Platón sí creía, ¿no?, que existía una verdad, aunque muchas veces era imposible, ¿no?, para la capacidad intelectual del ser humano, pues conocerlo todo y recurría mucho al mito, Platón, ¿no? Porque los seres humanos en la República, ¿no? La República, en esta obra, Platón va a hacer unos diálogos, ¿no?, de su maestro Sócrates con otras personas de Atenas, y se va a preguntar sobre qué es la justicia, y para él, muy interesante ver, ¿no?, que para Sócrates, la justicia va a ser que cada quien haga lo que a, eh, lo que a uno le corresponde, para lo cual nació. Es muy interesante, ¿no?, que la república justa justamente es que quienes nacen para ser guardianes de la república lo hagan, quienes nacen para ser gobernantes lo hagan. No lo ve como una justicia simplemente redistributiva, ¿no?, de dar a cada quien lo que le corresponda, sino que cada quien haga para lo cual nació de alguna manera. Entonces, Platón nos va a plantear, ¿no?, este camino del conocimiento, de la filosofía, como una manera para llegar justamente a la verdad. Les estaba diciendo que Platón sí cree en una clase de verdad, aunque utiliza el mito, pero bueno, cuando en la República no podemos responder racionalmente por qué, lo que él decía, unos nacen para mandar y otros para obedecer, lo que después, ¿no?, se fundamentaría en la doctrina aristotélica del sum politikon, del animal político, que unos nacen para mandar y otros nacen para obedecer, unos nacen amos y otros nacen esclavos. Desafortunadamente esto, ¿verdad? Esta postura filosófica legitima la desigualdad natural de los seres humanos, pero justamente Platón utilizaba el mito, decía por eso que había almas de bronce, ¿verdad?, que eran las almas más sabias, que eran las que debían de gobernar, y otro tipo de almas que justamente nacían para obedecer o ser guardianes de la república. Entonces, justamente donde no había
explicación, se recurre al mito, pero al final creía que era posible, ¿no? Llegar a una verdad. Obviamente después muchos filósofos han cuestionado esta visión epistemológica de Platón, pero todavía es muy útil, ¿no? Esta caverna, esta alegoría de la caverna, justamente como un elemento importantísimo para poder cuestionar el conocimiento que muchas veces pensamos que es el verdadero, el único, incuestionable, y que de un proceso de pensamiento, de un proceso de conocer, de investigar, podemos llegar a un conocimiento verdadero, tal vez no verdadero, ¿no? Porque creo que sí hay que ser mucho más modestos, ¿no? Con la palabra verdad, pero sí llegar a un juicio, ¿no? Ahí, por ejemplo, Hannah Arendt nos hablaba, ¿no? La diferencia del prejuicio y del juicio. El prejuicio es ese conocimiento que tenemos de primera entrada de las cosas, lo que hemos escuchado, lo que se dice, pero justamente, fíjense qué interesante, porque Hannah Arendt dice que la política se basa en el arte de juzgar. La verdadera política, la política bien entendida, la política dialógica, se basa justamente en la capacidad de juzgar, de ir más allá de ese prejuicio y poder hacer un juicio más acabado de las cosas. En fin, entonces vemos que en realidad, ¿no? El pensamiento crítico, pues tiene fundamentos filosóficos, desde que el hombre, que el ser humano, las mujeres también, ¿cierto?, se han puesto a reflexionar sobre el conocimiento. Pero básicamente la piedra angular del pensamiento racionalista moderno, pues está en el famoso cogito ergo sum, ¿verdad? De René Descartes. En su famosa obra Discurso del método, me voy a permitir leer la cita. Fíjense lo que dice René Descartes. Pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Entonces, esto, ¿no? Se volvió la base del pensamiento racionalista moderno. Lo que hace, ¿no? Descartes justamente es decir, bueno, yo dudo de todo, quiero dudar de todo, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Realmente existimos? ¿Por qué el cielo es azul? Todas las preguntas que ustedes se puedan hacer, concebir, son pertinentes en el conocimiento filosófico, pero justo, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para, o sea, debe de haber un principio para no caer, ¿no? Básicamente en el nihilismo de la nada, o en donde si todo es falseable, pues no hay una manera de partir de algo. Entonces, hemos interpretado un poco erróneamente, ¿no? Esto de yo pienso, por lo tanto soy, o soy y por lo tanto pienso, es el pienso, luego existo, ¿no? Lo hemos interpretado como que para existir primero hay que pensar, pero a esto no se refería realmente René Descartes, sino que justamente en la posibilidad de dudar de todo, René Descartes llegó a la conclusión de que lo único cierto es que somos, ¿no? Si yo soy, si yo estoy pensando esto, nadie puede negar que yo lo estoy pensando, yo existo. Y entonces, esa es como la única verdad o la primera verdad o el principio que puede sustentar el resto de mi pensamiento. Entonces, el, el famoso cogito ergo sum es básicamente una de las piedras angulares del pensamiento racionalista.
La existencia del ser, claro, nos dice aquí Gerardo Martínez. Qué gusto saludarle, Gerardo Martínez, que estuvo muchos años en el INE, una eminencia. Ajá, saludos. Qué alegría que nos acompañe en este diplomado. Entonces, bueno, está interesante, ¿no? Cómo a partir del ser se puede sustentar el resto de la filosofía, ¿no? Podemos dudar de todo, pero ¿quién puede dudar de que nosotros mismos estamos pensando? Y si nosotros somos, entonces existimos. Bueno, esa es la base, que ha sido evidentemente, ¿no? Después puesta en tela de juicio por muchísimos filósofos, el nihilismo, ¿no? Nietzsche y otros van a justamente a cuestionar esto, pero definitivamente es la base del pensamiento político occidental. Y bueno, ¿qué otros enfoques vamos ahora a ver, ¿no? Como tal, ¿cuáles son los enfoques del pensamiento crítico? Básicamente hay dos escuelas que me gustaría aquí compartirles, dos escuelas filosóficas, por decirlo de alguna manera, que han abordado el tema del pensamiento crítico. Por un lado, el positivismo científico, quien hace este concepto como tal, ¿no? De pensamiento crítico, y la teoría crítica, la escuela crítica de Frankfurt. Entonces les voy a compartir ambas visiones. Vamos a empezar con el desarrollo del pensamiento crítico en el positivismo científico. Entonces, pues ya vimos, ¿no? Que justamente el discurso del método y después, ¿no? El desarrollo del método científico, pues va a ser fundamental para el desarrollo de la ciencia, para poder llegar al consenso, a la unanimidad sobre ciertos conocimientos de las ciencias. Y básicamente, ¿no? Vemos la primera etapa del pensamiento crítico de 1910 a 1939. John Dewey establece justamente, ¿no? El método científico como base del pensamiento crítico, ¿no? Todas estas etapas, ¿no? De observación, planteamiento de hipótesis, plantear, ¿no? La hipótesis, los diferentes tipos de hipótesis, en fin, ¿no? Todas estas etapas que aprendimos del método científico serán la base, ¿no? Del pensamiento crítico, justamente para evitar errores en los descubrimientos científicos. La segunda etapa sobre el pensamiento crítico va a venir de 1940 a 1961. Othaniel Smith, creador del término, es quien justamente acuña, ¿no? Ya como tal, esta escuela, pensamiento crítico, y se usaba para juzgar la precisión de las afirmaciones, porque sabemos, ¿no? Como son muy estrictos los científicos. Pero disculpen, un momento. Es muy difícil, ¿no? Justamente sustentar una supuesta verdad, una ley, un descubrimiento. Entonces, básicamente, ¿no? Este investigador, Othaniel Smith, era muy duro, ¿no? Con la comunidad científica, con sus estudiantes. Y si vas a decir algo, tienes que ser sumamente preciso, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, ¿no? Justamente cuestionar los alcances de las palabras para poder hablar de descubrimientos fue como la base de la idea original del pensamiento crítico. Después tenemos otra etapa que va de 1962 a 1979, ¿no? Que justamente enseñar a los estudiantes en torno a conclusiones correctas e incorrectas fue lo que se denominó pensamiento crítico. Se relaciona también, aquí empieza como una etapa mucho más creativa del pensamiento crítico. Se interpretaba, ¿no? Que justamente ser creativo con las investigaciones, con las conclusiones, puede ser también parte, ¿no? Del pensamiento crítico. Y finalmente, la última etapa, de 1980 a 1992,
está relacionada con, bueno, que podemos extenderla, ¿no? Un poco a la actualidad, es el pensamiento crítico como parte de la resolución de los problemas. Entonces, básicamente, estas son como las etapas de la escuela del pensamiento crítico dentro del positivismo científico, que básicamente tratan de perfeccionar, ¿no?, la manera en que dentro de la ciencia, las ciencias duras, las ciencias exactas, se llegan justamente a conclusiones. Podemos hablar como de una escuela clásica, así, ¿no?, del pensamiento crítico. Sin embargo, pues evidentemente recordemos, ¿no?, cómo viene una crisis de la razón, un eclipse de la razón, lo que se ha llamado por los críticos, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, pensábamos, ¿no?, que con la ciencia, con la técnica, con la tecnología, que la revolución industrial, la ilustración, iban a resolver todos los problemas de la humanidad, un poco como lo planteó en un momento Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte pensaba que en algún momento íbamos a establecer en un estadio, ¿no?, una sociedad técnica, una sociedad científica, sin esoterismo, sin religión, y que así íbamos a ser todos felices y contentos. Pero esta fe ciega en la racionalidad, en la técnica, se vino abajo después de las atrocidades que observamos en el contexto, ¿no?, de las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, los fascismos europeos, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues nos dimos cuenta que el ser humano no es tan racional como lo pensamos y que esa racionalidad es también peligrosa. El mismo Albert Einstein estaba consternado, ¿no? Decía, ¿cómo estamos usando el conocimiento para crear armas de destrucción masiva? Que con un solo botón podemos terminar con la humanidad, con una ciudad entera, con una población entera. Llegó a declarar, si yo hubiera sabido el uso que se le iba a dar al conocimiento, a la ciencia, hubiera preferido ser relojero. Alguna vez declaró eso. Y también, ¿no? También le escribió cartas, están publicadas esas cartas, recomiendo mucho leerlas. Se las escribe a Sigmund Freud. Estaba preocupado Albert Einstein y le pregunta a Sigmund Freud, tú que estudias la psicología humana, estoy muy consternado, estoy muy preocupado, quisiera saber qué caminos puede seguir la humanidad para vivir en paz. ¿Por qué no podemos vivir en paz? ¿Qué nos dice la psicología sobre esta parte del ser humano? Y Sigmund Freud le contesta a Albert Einstein y le dice, bueno, pues es que hay que comprender que el ser humano tiene estas dos pulsiones, la pulsión de la creación y la pulsión de la destrucción, el eros y el tánatos. Entonces, básicamente dice, ¿no?, que los seres humanos, pues tenemos esto, ¿no? Tanto una pulsión erótica hacia la vida, hacia la creación, el nacimiento, pero también una pulsión hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el caos. Y vean, es algo muy interesante y muy paradójico. Dice, es verdad que podemos reducir las pulsiones destructivas de muerte, el tánatos, con la cultura, con las humanidades, con el conocimiento, con la ciencia, con la filosofía, con el arte. Sin embargo, es algo bien paradójico. Al mismo tiempo que vamos disminuyendo esas pulsiones negativas, también se van disminuyendo las pulsiones eróticas. Y dice él, nada más observa la tasa de natalidad de los países más pacíficos, los países escandinavos, Alemania, ¿no? Son países envejecidos, sí, son mucho más pacíficos, no viven en guerra constante, tienen menos homicidios dolosos, feminicidios tal vez, pero no están
no están trayendo más vida al mundo, se están quedando sin niños. Entonces, está interesante, ¿no? Dice él, sí podemos disminuir las pulsiones destructivas, pero eso nos lleva también a disminuir las pulsiones eróticas hacia la vida. Bueno, entonces, vean qué paradoja, qué interesante. Obviamente, podemos ponerlo en tela de juicio, ¿no? Pero a mí me parece sumamente interesante. En ese contexto, entonces, del eclipse de la razón, donde pensamos que la técnica ya no lo es todo, sería bien importante, ¿no? Justamente la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, fundada en 1930, eh, va, van a ser representantes de esta escuela importantes filósofos, ¿no? Como Marx Horkheimer, Adorno, el mismo Foucault, ¿no? Ya más adelante, Habermas, que Habermas evidentemente va a ser fundamental para la teoría de la democracia deliberativa, ¿no? Que hoy en día es justamente una de las filosofías o concepciones de democracia con más auge en un contexto de crisis de democracia representativa. Entonces, la teoría crítica básicamente se sustenta en la teoría marxista y la teoría psicoanalista precisamente de Sigmund Freud para señalar el dogmatismo de la teoría tradicional. ¿Qué es la teoría tradicional? Pues justamente en gran parte el positivismo científico, ¿no? Esta fe ciega a la razón, pero también la filosofía política, el liberalismo, como la filosofía política, básicamente que se desarrolla a la par de la revolución industrial, del desarrollo del capitalismo. Entonces, estos pensadores, ¿no? Justamente querían hacer una crítica, un pensamiento crítico al dogmatismo de la teoría tradicional. Entonces, propuso una nueva idea de sociedad emancipada, recuperando la idea de la utopía y abriendo posibilidades de acción sobre los procesos históricos. Entonces también era algo importante para la escuela de Frankfurt, que evidentemente, ¿no? Con el nazismo se cierra la escuela y tienen que salir exiliados la gran parte de sus exponentes. Algunos desafortunadamente terminan asesinados por el régimen nazista, pero bueno, eh, así fue esto, ¿no? Y bueno, una lectura muy recomendable es la dialéctica de la ilustración, justamente de Marx, Horkheimer y Adorno, que ellos básicamente no van a cuestionar esta fe ciega hacia la ilustración, hacia la ciencia. Básicamente dicen esto, ¿no? Yo lo voy a decir en términos muy coloquiales porque la verdad es que su pensamiento es mucho más profundo, pero ellos básicamente dicen que eh, básicamente pensamos de manera muy ingenua que en la modernidad habíamos eliminado la religión como uno de los obstáculos. Creíamos que la religión era uno de los obstáculos más grandes. Marx decía, ¿no? En algún momento que era el opio de los pueblos, llegó a decir. Entonces, pensamos que nos habíamos liberado de la religión y que íbamos a ser libres, que íbamos a ser seres completamente felices, guiados por la razón, pero no, ese espacio que quitamos de la religión, en realidad se lo pusimos a la ciencia. Hicimos de la ciencia nuestra diosa, nuestro fetiche. Entonces, estos autores no tratan, ¿no? De decir que entonces la ilustración y todos esos valores, evidentemente, que vienen por poner un ejemplo, la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, toda la filosofía política del liberalismo, de la democracia representativa, no significa negarlos completamente. No es una obra que trate de negación, sino que justamente es hacer una dialéctica, ponerlo en tela de juicio, o sea, derribar el dogmatismo, porque evidentemente
no desapareció el fetichismo hacia la religión, hacia Dios, ¿no? Dijo Nietzsche que habíamos matado a Dios, pero pusimos en su lugar un fetiche sobre la técnica, sobre la ciencia, sobre pues sí, el conocimiento, la ilustración. Por eso se llama dialéctica de ilustración, para ponerla en tela de juicio. Entonces no se trata justamente de negar, sino de darnos cuenta de esto, reconocer que la ciencia no lo es todo y que justamente se necesita acción política, ¿no? También eso nos va a decir Hannah Arendt. Hannah Arendt también fue, bueno, no fue como tal exponente de la escuela de Frankfurt. Hannah Arendt, ella fue eh, discípula, ¿no? de Heidegger, y ella era judía. Tuvo que escapar también de la Alemania nazi, se va exiliada a París, pero cuando llega la invasión nazi a Francia, la encarcelan en un campo de concentración. Ella vive desafortunadamente esa experiencia, pero afortunadamente logra escapar y se va como refugiada, como miles de personas, a Nueva York. Imagínense, muchos años fue apátrida, imagínense no tener patria, haber sufrido esta persecución. Y bueno, ella justamente eh, empieza, ¿no? a hacer una gran producción académica, filosófica, pero me gusta mucho ella porque cuando la entrevistan, le preguntan, ¿usted es filósofa política? Dice, no, no me gusta que me digan, yo no soy filósofa política, mejor dígame que soy pensadora política. Porque mire, solo los hombres no me han admitido en ese club que se autodenominan de filósofos políticos. Pero a mí no me interesa formar parte de ese club. Lo que a mí me interesa es comprender. Hannah Arendt se gana incluso el rechazo de su comunidad judía internacional, porque ella realmente buscaba comprender. Ella escribe una obra magnífica que se llama Los orígenes del totalitarismo. Quería comprender en qué momento la humanidad llegó a hacer tantas atrocidades, en qué momento se dio esa ruptura en un supuesto progreso que teníamos democrático y de repente instalamos los regímenes más terroríficos de la humanidad. Entonces ella quería comprender eso. Y también se ganó, como les decía, el repudio de su comunidad internacional, porque ella realmente era muy valiente. Aunque de repente tenía ideas que podían no gustar, ella las decía. Justamente cuando fue el famoso juicio de Eichmann, ¿no? En Jerusalén, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos la invitan a escribir un artículo sobre ese juicio. Ella acepta, se va a Jerusalén en un trabajo periodístico y pues ahí está atestiguando todo. Y ella habla tanto, o sea, ella realmente no pone un partido, ¿no? Ella como judía busca ser completamente neutral y realmente decir las cosas como son. Entonces, sí cuestiona, ¿no? Cuestiona que pues, los judíos hayan terminado siendo jueces y partes, ¿no? Eh, Cómo se llevaron de Argentina a Eichmann a Jerusalén. O sea, critica las cosas también, ¿no? Del Estado israelí. Y además, pues aquí crea, ¿no? La teoría de la banalidad del mal. Dice, es que lo que ella dice es que no es así, que Eichmann y los burocráticos nazis representen la encarnación del mal radical. No es que estas personas sean malévolas, que sean Satanás, que sean malas en sí mismas. Ella observa, va a estudiar los hechos históricos y dice es que en realidad lo que ocurre es que banalizamos el mal. Los funcionarios del régimen nazi estaban ya tan mecanizados, no estaban poniendo atención en lo que estaban haciendo. Se volvió banal su práctica burocrática. Muchas veces en eso caemos, ¿no? Pensemos en la violencia que tenemos en países, bueno, nuestro país, ¿no?
¿Cuántos asesinatos no hay? Crimen organizado, feminicidios. Y estamos ya tan acostumbrados a la vida cotidiana que ya eso, que normalizamos esa violencia, pero no es realmente que no nos conmueva. Albert Camus, en esta obra magnífica, que si no han tenido oportunidad de leer, se les recomiendo también, La Peste, que yo la releí ahora en la pandemia. La verdad es que sí es de mis libros favoritos. Y bueno, lo que dice Albert Camus es cierto, de alguna manera, ¿no? Muchas veces, o sea, él estaba en su obra, ¿no? Una ciudad, Orán, la ciudad de Orán, resurgió la enfermedad de la peste, ¿no? Que supuestamente había sido, ¿no? Ya exterminada. Bueno, es una novela, ¿verdad? Es hipotético esta situación, ¿cierto? Y entonces, pues retrata lo que se vive en una ciudad que es azotada por la peste bubónica, empiezan a salir ratas de las alcantarillas para morir en la ciudad. Entonces algo raro empieza a pasar, empiezan a morirse estas personas, les salen estos bulbos, en fin, ¿no? Las características terribles de la peste. Y y observa, ¿no? Retrata cómo, pues, muchas personas seguían como si nada, viviendo ahí en la ciudad. Entonces dice Camus, Albert Camus, que muchas veces, pues, no nos sensibilizamos o no entendemos la magnitud de la muerte, de una muerte como la peste. Y creo que lo podemos también aplicar a la pandemia, ¿no? Eh, Podemos ver muchas personas siguiendo la vida como si nada en las calles, muchas veces sin usar cubrebocas. Dice Camus, porque no vemos los cuerpos apilados uno sobre otro para entender la magnitud de la muerte. Si viéramos todos los cuerpos apilados enfrente de nosotros para comprender que es una crisis real, que estamos en una crisis de salubridad, a lo mejor nos caería el 20. Entonces, eso más o menos dice Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. No es que estos burócratas alemanes, en su mayoría, ¿no? No todos, hayan sido completamente malos, hayan representado el mal radical, sino que habían banalizado. Y obviamente, pues la comunidad judía quería que ella dijera, ¿no? Que eran condenarlos, que eran el peor ser humano de la existencia, pero ella lo estudia filosóficamente, históricamente, y no llega a esa conclusión. Y entonces es muy valiente para sostener sus conclusiones. Y eso necesita justamente la filosofía, personas valientes. También hay frases muy buenas que podemos traer a colación de John Stuart Mill, que tiene un libro magnífico también, que es Ensayo sobre la libertad, que dice, ¿qué clase de personas podemos tener? Puros borregos que nada más se siguen repitiendo el pensamiento, las ideas de los demás. Dice, un verdadero pensador, en su calidad de pensador, debe de llevar sus ideas hasta donde lo lleven y defenderlas, ¿no? Entonces, justamente el pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, la libertad requiere, ¿no? La libertad requiere de ser valientes y a pesar de que nuestras ideas puedan incomodar a un bando o al otro, porque generalmente se tienden a generar dos coaliciones, ¿no? Frente a la historia. Tenemos que ser súper valientes, ¿no? Para defender las conclusiones a las que lleguemos. Pero bueno, fíjense que también hay crítica a la teoría crítica, aunque suene ridículo, pero así es, ¿no? Vemos en épocas más recientes planteamientos críticos a la misma teoría crítica, al mismo marxismo, ¿no? Porque aquí también es muy relevante eh, traer, por ejemplo, a colación eh, el planteamiento de Luis Villoro. Luis Villoro fue un filósofo político mexicano extraordinario y él nos propone justamente eh,
en un ensayo muy, muy bueno que publicó hace muchos años en Letras Libres, nos hace una propuesta para distinguir entre el discurso filosófico de la política, el discurso científico de la política, el discurso teórico de la política y el discurso ideológico de la política. Entonces, justamente él nos dice, ¿no? ¿Qué preguntas nos puede ayudar bueno, déjenme ponerles aquí. Siempre utilizo esta analogía, pero ahora olvidé ponerlo en la presentación. Imagínense, vamos a hablar de este barquito. ¿Y dónde quedó? Imagínense, vean este no, este no me gusta, este. Imagínense este barquito. Vamos a pensar que este barco es el Estado. Vamos a hacer esta analogía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar este barco como analogía del Estado? Porque, pues fíjense, ¿no? Que recordemos que los griegos, los antiguos griegos eran excelentes navegantes, ganaban sus guerras, ¿no? Muchas veces en los barcos, excelentes navegantes. Y justamente utilizaban la palabra cibernetes, ¿no? Para hablar de navegación. Hoy la cibernética justamente viene de esta palabra, ¿no? Cibernetes, navegar. Pero esa palabra también es la raíz epistemológica, la etimología, perdón, la etimología de la palabra que después utilizarían los latinos para gubernare, ¿no? Cibernetes es también en latín gubernare, que es gobernar, porque justamente se veía que gobernar era y timonare, que es el timón del barco. Gobernar significa timonear, conducir el barco, aprender a navegar. Esa es como la raíz etimológica del gobierno, de gobernar. Entonces imaginemos que este barquito es nuestro estado, que el timón es el gobierno, ¿no? El que va a conducir el barco. ¿Qué pregunta nos puede ayudar a resolver el discurso de la filosofía política sobre nuestro barco? Si la filosofía política, nos dice Luis Villoro, trata del deber ser, ¿qué opinan? ¿Qué pregunta nos podría ayudar a resolver la filosofía política? Imagínense este barco, y si la filosofía trata del deber ser y este barco representa el Estado, ¿qué preguntas nos podría ayudar a resolver? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Qué tal, Luis Daniel? Te escuchamos. Gracias. Quizá alguna de las preguntas podrían ser ¿hacia dónde vas? ¿O por Claro, qué vas solo? exacto. Muy bien. Generalmente tendemos, ¿no?, a menospreciar la filosofía, la importancia de la filosofía. Cada vez queremos, ¿no? Bueno, esto que al grano, pensamiento pragmático, práctico, incluso, ¿no? Se dice, en las escuelas ya no deberían de enseñar ni ética, ni filosofía, sino más bien cómo administrar las finanzas, cosas prácticas. Bueno, que sí, también deberían de enseñarnos, ¿no? Educación financiera. Pero también hay un desprecio por la filosofía, pero vean qué importante es esto que nos dice, ¿no, Daniel? Qué importante es el pensamiento filosófico, porque justamente sin esta pregunta de hacia dónde vamos, pues podríamos estar toda la vida navegando sin rumbo fijo, en el estado, en el barco. Y la filosofía política justo nos puede ayudar a plantear eso, ¿no? Queremos ir a la isla de la democracia, a la isla del autoritarismo, queremos estar
sin rumbo, porque no creemos en nada, porque somos nihilistas, ¿no? Entonces, excelente ejemplo, Luis Daniel. Vamos a escuchar a Jorge ahora. Gracias. Sí, pues yo pensaría también en qué condiciones se deben de dar ahora sí que para llegar a buen puerto, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué condiciones se deben dar? Pero a ver, creo que eso sería más del discurso científico. A ver cómo ves. Porque, a ver, ahora pensemos, ¿qué preguntas nos podría, bueno, a ver, hagamos antes más preguntas sobre la filosofía política, sobre el deber ser? ¿Quién debería de gobernar, de conducir este barco? ¿Una sola persona, como decía Luis Daniel? ¿Por qué una persona? ¿Esta persona debería de estar permanentemente conduciendo el barco? ¿O tendrían que ser más personas? ¿Tendría que rotarse la conducción del timón? Gerardo, te escuchamos. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Estando de acuerdo con la primera pregunta que hace el compañero de hacia dónde vamos, otra pregunta sería, y regresando a la filosofía del conocimiento del ser, es ¿quiénes estamos aquí? Claro. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? Y por qué, como ya lo decía usted, por qué una persona o un grupo de personas son las que deben conducir y a dónde deben conducir. Exacto. Creo que derivado del conocimiento de quiénes integran la tripulación, o no solo la tripulación, porque la tripulación en términos que conocemos es la que conduce, sino la tripulación y los navegantes que allí van y la gente que va dentro de la embarcación, a partir de ese conocimiento de quién somos, de quiénes somos, como ya lo han estado diciendo, se está utilizando ya la primera persona del plural, somos, vamos, pero primero habría que saber quiénes somos. Me parece que la siguiente pregunta va enlazada a la que decía el compañero, ya sabiendo quiénes somos o tenemos un pequeño juicio o un prejuicio de quiénes somos, podríamos entonces pensar qué queremos para saber a dónde vamos. Claro. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Gerardo. Coincido completamente, ¿no? Justamente, ¿quiénes somos? ¿Qué justifica, no? Que unos manden y otros obedezcan, que unos muevan el timón y que otros vayan en la sala de máquinas o en condiciones paupérrimas, que unos tengan gabinetes VIP en el barco y que otros apenas tengan para comer dentro del propio barco. ¿Por qué nada más dirigen el barco hombres? ¿Por qué no lo podrían hacer mujeres? Este tipo, ¿no?, de preguntas relacionadas con el deber ser, nos dice Luis Villoro, justamente forman parte del discurso de la filosofía política. Ahora, ¿qué pregunta nos podría ayudar a resolver la ciencia política? La ciencia política es el discurso del ser. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos, ¿cuál es la velocidad del viento? Es descriptiva la ciencia política, se basa en lo empírico, no es normativa, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hay en el barco? ¿Hay una? ¿Hay 10? ¿Hay millones? Gerardo, te escuchamos. Sí, como ya lo adelanta, maestra, no solamente las condiciones de la propia embarcación, sino las condiciones ambientales, las del contexto. Claro, O sea, el mar está picado, hay viento, y si el mar está picado, la embarcación que tengo contiene los elementos para sortear esos peligros. ¿Le puedo poner un motor a la embarcación? claro. Esas serían las preguntas, y ya traducidas a lo político, es ¿qué sistema político podría servirme para esta población, para este grupo de gentes, en este lugar, en este momento? Creo. Sí, totalmente, eso, ¿no? ¿Tenemos recursos para ponerle un motor o necesitamos remar? ¿No? ¿Hay dinero, no hay dinero?
cuántos recursos tenemos, sumamente descriptivo. Y ahora, justamente aquí viene lo interesante, que se relaciona más, creo, con la pregunta que nos planteaba Jorge. Nos dice Luis Villoro, ok, una cosa es la filosofía, esta isla de la democracia que tenemos a lo lejos, que desde el punto de vista filosófico normativo pensamos, discutimos, acordamos qué es lo mejor, porque ya vimos que la isla del autoritarismo como que no nos gusta, que no podría darnos las libertades que queremos, no nos podría permitir ser felices, vivir armónica, tener derechos. Entonces vámonos acá, ya decidimos que queremos irnos para acá. Pero ¿cómo le hacemos para eliminar la brecha entre la filosofía y la ciencia, entre lo que es y el deber ser? Ahora sí, la pregunta, ¿qué condiciones necesitamos para llegar allá? Y justamente eso forma parte de la teoría política con esta propuesta que les hago de Luis Villoro. ¿Cómo se reduce la brecha entre la filosofía para que no se quede en la utopía? Nos dice Luis Villoro, cuando no hay una relación entre la ciencia y la filosofía se queda en utopía. Esa política, ese discurso político es utópico. Pero justamente la teoría política es un puente que se genera entre la ciencia y la filosofía que deben de trabajar juntas todo el tiempo. Nos dice Luis Villoro así, que una buena teoría política es esa que logra tener equilibrado planteamientos filosóficos y planteamientos científicos. No nos sirve de nada, o sea, sí nos sirve, ¿no? Pero no sirve de mucho desde la ciencia política simplemente identificar lo que está pasando. Sabemos que hay corrupción, que hay impunidad, que hay violencia, que hay feminicidios, ya lo sabemos, lo tenemos medido, lo tenemos cuantificado, pero si menospreciamos a la filosofía política, si no nos planteamos hacia dónde debemos de ir, por qué debemos de ir hacia allá, pues evidentemente no vamos a estar naufragando y vamos justamente a hundirnos tal vez algún día, ¿no? Vamos a naufragar, terminar ahí encallados, no sé. Pero entonces, la teoría política es eso. ¿Cómo le hacemos para llegar a ese puerto de la democracia, a esa isla de la democracia? Y ahí entra, ¿no? La teoría política. ¿Qué condiciones me pueden ayudar para llegar allá? Necesito poner la vela de una manera, ¿en qué dirección? Necesito justamente cambiar las normas de aquí para que la gente quiera cooperar y remar hasta acá, ¿no? Justamente eso nos propone. Y ahora, a lo que quería llegar, ¿qué es entonces la ideología política? Aquí quiero hacer una advertencia, porque Luis Villoro utiliza una noción negativa de ideología política muy acotada. Hay muchísimas concepciones de ideología. La más amplia, la más conocida es la que utiliza ideología como sinónimo de doctrina, de mentalidad. Pero aquí es usada de manera negativa por Luis Villoro. Dice que el discurso ideológico de la política se da cuando se usa el discurso filosófico de la política para legitimar el poder, pero en los hechos se está yendo hacia otro rumbo. En otras palabras, imaginemos que esta persona es el presidente de la República, el poder del Ejecutivo, el capitán de nuestro barco, y nos dice a los que vamos aquí en la embarcación, a su tripulación, oigan, vamos a ir al puerto de la democracia porque la democracia es lo mejor, confíen en mí, yo los voy a llevar para allá, porque yo creo en la igualdad, en los derechos humanos, pero de repente vemos que está yendo en dirección opuesta y que se está yendo a la isla del autoritarismo, que lo que dice en el discurso, que utiliza nada más las ideas filosóficas para legitimar, para reiterarse en el poder político, pero en realidad está yendo a la isla del autoritarismo, a otro lado que no va. Entonces vean que justamente esa es la propuesta de Luis Villoro. El discurso ideológico es ese en el que se usa un discurso filosófico para justificar un poder político que es contrario a ese ideal filosófico. Entonces,
aquí a lo que quería llegar, ¿no? Es que justamente el marxismo muchas veces no ha caído en muchos prejuicios, como que odiamos al marxismo muchas veces o lo negamos porque llevó a los regímenes totalitarios. Pero ojo, ¿no? Porque el marxismo como tal es una filosofía política, pero que fue usada, tergiversada de manera ideológica por Stalin, por Lenin, por otros estados comunistas, ¿no? Que intentaban ser comunistas. Pero ojo, ¿no? Porque justamente todos los discursos filosóficos pueden ser usados de manera ideológica. También ocurre con discursos liberales, con la misma democracia. ¿Cuántas veces no se ha utilizado el discurso de la igualdad, de los derechos humanos, para ir a invadir países, para ir a saquear países, para ir a colonizar otros países? Entonces, esto es muy interesante porque justamente el pensamiento crítico, la filosofía, nos dice Luis Villoro, no solamente nos ayuda a plantear el deber ser, también es un discurso disruptivo. Si la ideología es un discurso reiterativo que busca reiterar, legitimar el poder político, la filosofía política es un discurso disruptivo que justamente busca identificar estas contradicciones entre lo que se pregona y lo que se hace en la realidad. Entonces, de ahí, ¿no? La importancia justamente del pensamiento crítico para una democracia, para poder identificar justo esto, para darnos cuenta cuando un gobernante o el poder está siendo usado de manera ideológica y no realmente en la teoría política que estamos desarrollando para llegar justamente a nuestra isla de la democracia, nuestra isla de la igualdad. En fin, esta era la propuesta, pero les invito a leer este texto. Simplemente lo pueden googlear aquí. Miren, Luis Villoro, Letras Libres, Filosofía Política, Ideología. Y aquí les va a salir. Miren, aquí está luego. Letras Libres, Ciencia Política, Filosofía e Ideología. Y aquí pueden leer este texto. De una vez se los comparto aquí, que me parece una gran propuesta analítica, ¿no? Para distinguir estos discursos de la política que hoy en día están así tan entremezclados y a veces no sabemos, ¿no? Cómo hacer para distinguir estos diferentes discursos. Pero volvamos a la crítica, a la teoría crítica, porque justamente, ¿no? La escuela de Frankfurt evidentemente tuvo muchas limitaciones y la crítica, la teoría crítica justamente convoca a superar las limitaciones del pensamiento marxista, porque sí se cayó en un dogmatismo marxista muy grande. Entonces, la crítica, la teoría crítica nos habla de superar justamente la teleología subyacente al materialismo histórico. El materialismo histórico sostiene, ¿no? Básicamente que la historia ya está predestinada, ¿no? Y eso es bien peligroso. Pensemos justamente, ¿no? En cómo se fundamentaron los totalitarismos, qué pensaba Hitler, qué pensaba Mussolini, qué pensaban este tipo, ¿no? de líderes. Pues básicamente creen en la superioridad del orden histórico, del orden natural. Piensan que, o sea, pensaban y eso fomentaron en toda la propaganda que introdujeron en toda la población, que el destino de la humanidad era, Hitler, ¿no? Por ejemplo, era tener una sociedad perfecta donde se eliminan los obstáculos que impiden a la raza perfecta, pues vivir en armonía. ¿Cuáles son esos obstáculos? Los judíos, las personas homosexuales, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces es bien peligroso pensar de manera teleológica la historia, que, o sea, Marx, ¿no? De alguna manera planteó que al final el capitalismo iba a caer, se iba a destruir a sí mismo porque iba a destruirse con sus propias contradicciones y que al final de la historia íbamos a llegar a un estado de comunismo. Primero íbamos a pasar por una dictadura del proletariado y luego a un comunismo. Pero justamente, ¿no? ¿Cómo saber que realmente así tiene que ser los estadios?
de la historia, que realmente vamos a pasar por una paulatina, temporal dictadura del proletariado y que en automático vamos a pasar al comunismo. Así justificó también Hitler muchas atrocidades, ¿no? ¿Cómo vamos a asesinar a estas personas? Pues es que están impidiendo el plan de la historia, el orden natural de la raza pura, que la raza pura es perfecta, no es homosexual, no es, ¿no? O sea, imagínense este discurso terrible. Entonces, evidentemente, hay una crítica bien fuerte a esta visión teleológica del materialismo histórico del marxismo. También se invita a ver más allá del sujeto revolucionario único. La clase proletariada se definió, ¿no? El obrero como el sujeto revolucionario único dentro del marxismo, cuando hay otros sujetos revolucionarios, las mujeres, las minorías, las personas indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que históricamente han sido marginalizados, la población LGBTIQ+, ¿no? Entonces también es otra cosa interesante. También hay que ir más allá del determinismo economicista. El marxismo plantea, ¿no?, una fuerte, casi una total determinación de la economía sobre las demás realidades sociales, ¿no? Es esta relación tan problemática en las ciencias sociales de lo que Marx entendió como la superestructura y la estructura. La estructura entendida como la economía, como las fuerzas productivas, ¿no? Y la superestructura como la cultura, la educación, las normas. El materialismo histórico sostiene, ¿no?, que hay una determinación de la estructura sobre la superestructura. Y Max Weber, ¿no?, este sociólogo alemán, pues va a cuestionar muchísimo esto en su famoso libro, ¿no?, de el protestantismo, ¿cómo se llama? Este libro donde justamente habla de cómo el capitalismo se funda en gran medida por la religión protestante. Entonces vemos que realmente no la economía determina necesariamente el pensamiento religioso, sino que vemos, ¿no?, que la religión también puede determinar las relaciones de producción, que también Max Weber ha sido también ya puesto en tela de juicio por países católicos, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante, ¿no?, ver estas limitaciones de las teorías clásicas. Y también superar el sesgo monocultural moderno, porque también el marxismo pues está sobre todo, ¿no?, enfocado en una crisis al mundo europeo. Se habla, ¿no?, del eurocentrismo, de cómo todo lo vemos desde Europa, y qué pasa con el mundo más allá de Occidente, qué pasa con Asia, qué pasa con los países árabes, qué pasa con otras realidades culturales, pueblos, identidades indígenas. Entonces es limitada, ¿no?, la teoría marxista para dar pie, para dar cabida a otro tipo de realidades más allá del monoculturalismo que tenemos. Entonces, básicamente, ¿no? Esto es lo que sostiene la teoría crítica, la crítica a la teoría crítica. Hay algo que se llama también el giro decolonial, que bueno, aquí esta presentación la hice hace mucho tiempo, pero no sé si se enteraron, pero esta persona que está aquí es Boaventura de Sousa Santos, que es un autor muy relevante de lo que se llama hoy en América Latina el giro decolonial, pero hoy es acusado de acoso sexual, de acoso por parte de diferentes estudiantes, colaboradores de su investigación. Bueno, entonces tenía que decirlo, ¿no? Pero ¿de qué trata el giro decolonial? Independientemente de la situación ahorita de Boaventura de Sousa Santos, que está ahorita como en un momento, pues en que no sabemos, ¿no?, si se puede separar al autor de su obra, ¿no?, cuando estamos en situaciones así. Así que, bueno, esto para que lo tengan en mente, ¿no? Pero vean, ¿de qué va el giro decolonial? Que está teniendo mucha popularidad en América Latina, pues es básicamente crear epistemologías desde el sur, ¿no? Es decir, cuestionar justamente
la importación que siempre hemos hecho de modelos europeos para introducir en las sociedades latinoamericanas, cuando las sociedades latinoamericanas pues tienen sus propias raíces culturales, sus propias esencias, sus propios conocimientos, sus prácticas. Entonces se trata como de hacer una deconstrucción que nos ayude justamente a construir algo que sea nuestro. Es decir, no necesariamente negar lo que nos ha aportado, ¿no? La cultura europea, la cultura occidental, que al final del día es una mezcla de todas las culturas, ¿no? Mucho se dice, ¿no? Que los chinos fueron los que llevaron básicamente la revolución industrial a Inglaterra. Y bueno, también creo que sería relevante estudiar el pensamiento de Confucio. Son pensamientos políticos bien interesantes y que estuvieron en auge y en apogeo muchísimo tiempo antes que la democracia ateniense, ¿no? Bueno, no es que tuvieran una forma democrática las dinastías chinas de los siglos antes de Cristo, pero hay ideas muy interesantes que justamente permitieron a clases medias o clases bajas ir ascendiendo de forma tal vez meritocrática en las dinastías chinas, cuando antes solo era las clases más altas las que podían, ¿no? En un momento dado ser servidores públicos. Y eso, bueno, pues lo teorizaron filósofos chinos desde el siglo VII antes de Cristo. Entonces, como que siempre, sí estamos, ¿no? Siempre muy enfocados a lo que nos han enseñado en el mundo occidental. Incluso, ¿no? En el mundo occidental estamos muy limitados. Hay un libro que recomiendo mucho de Martha Nussbaum, que es una filósofa norteamericana, pero que ella tiene un libro que se llama La terapia del deseo. Ella ve cómo la filosofía occidental ha sido terapéutica, ¿no? El estoicismo, como es una filosofía bien terapéutica, justamente para lidiar, ¿no? Hoy en día si lo vemos, ¿no? Desde el existencialismo, con lo complejo, lo difícil que es vivir, que es llevar la existencia humana. Entonces, lo que nos dice Martha Nussbaum es que, bueno, nosotros siempre estamos hablando de Aristóteles y de Platón como los fundadores de la filosofía occidental, pero nos olvidamos de otros pensadores helénicos, ella habla de helénicos, que no necesariamente fueron en Grecia, sino también en Roma, Cicerón, Marco Aurelio, en fin, nos invita justamente a ir más allá de Platón y Aristóteles, porque hay más, y que son la base de la terapéutica occidental, que nos puede ayudar. También hay mucha terapeuta, mucha filosofía que hemos, ¿no? El mindfulness, que hemos importado recientemente, ¿no? De las culturas asiáticas, del yoga, del budismo, pero también hay filosofías dentro del estoicismo que están muy relacionadas con esas otras filosofías del mundo no occidental. Entonces, básicamente eso se los pongo aquí para que lo tengamos en cuenta, pero ojo, ¿no? Porque antes hablábamos mucho, ¿no? De Boaventura de Sousa Santos como un gran intelectual latinoamericano, pero bueno, hoy está en un proceso difícil de acusación por acoso. Y finalmente vamos a cerrar con Paulo Freire, que nos habla justamente de la pedagogía de la liberación. Y creo que esto puede ser también muy útil en el contexto de lo que hoy nos ocupa, el pensamiento crítico, cómo la educación justamente no tendría que ser adoctrinadora. No necesitamos adoctrinar a los niños y las niñas en la democracia, es decir, imponerles la democracia como régimen de gobierno, como forma de vida, como lo dice la Constitución mexicana, sino más bien enseñar para pensar libremente, para emanciparse, ¿no? Justamente hay un movimiento de nuevas perspectivas críticas hacia la educación que demanda la comprensión de nosotras y nosotros mismos en relación con nuestra historia, con nuestro quehacer político, educativo, social y cultural, y en relación con el conocimiento y la comprensión del desarrollo de las sociedades. Entonces,
implica justamente cambiar prácticas concretas desde la educación para no ser personas oprimidas, sino personas autónomas. O sea, vean qué maravilla. Esto me recuerda mucho también a el filósofo político, teórico político Philippe Petit, que habla de la libertad como no dominación. Es un autor neorepublicanista que justamente cuestiona la libertad negativa del liberalismo. Y nos va a decir que la libertad de un gobierno republicano, de las democracias republicanas, tendría que ser una libertad como no dominación, porque justamente, ¿no?, el liberalismo, y es el concepto de libertad que hoy utilizamos, ¿no?, en nuestras constituciones, en nuestras normas, que nuestra libertad llega hasta donde llega la libertad del otro, y que yo puedo ser libre de hacer lo que yo quiera siempre que no dañe a los demás. Pero vemos que es una libertad negativa, es decir, que involucra solamente al individuo, es muy individualista. Pero justamente hay críticas, ¿no? Esa visión tradicional de la filosofía liberal para justamente hablar de una libertad positiva, en donde no puedo ser libre de entrada si veo que a los demás les está afectando. No puedo ser completamente libre, ¿no? Si a mis iguales pues están teniendo dificultades y están teniendo problemas y están siendo asesinados. Eso es una perspectiva. Pero otra es también la libertad como no dominación implica justamente una ética ciudadana, una responsabilidad ciudadana de inmiscuirme en los asuntos públicos para no ser dominado por mis representantes, es decir, dejar que ellos decidan todo y al final simplemente yo dedicarme a obedecer esas reglas. Dejar de ser un súbdito, sino para realmente llegar a ser un ciudadano, ¿no? Entonces, pues bueno, eso se logra, entre otras cosas, con educación, pero se necesita también tener una perspectiva crítica de la educación, porque bueno, muchos años, bueno, toda la vida, ¿no? Cómo nos enseñaron nuestras maestras, nuestros maestros en general, porque siempre hay excepciones, siempre hay buenos maestros, ¿no? Que justamente nos ayudan a cuestionar, a pensar de otra manera el conocimiento, pero básicamente la educación en México está basada en el aprendizaje memorístico, aprendernos de memoria nombres de los héroes históricos, fechas históricas, para aprobar exámenes. Aprendemos datos de química, de biología, pero nunca entendemos eso qué es y para qué es, quiénes somos y para qué. Entonces, justamente necesitamos cambiar ese tipo de enfoques en la educación, ¿no? Justamente cuestionar quiénes somos nosotros y cuál es nuestra relación con la historia de nuestro país. Yo, Alejandra Tello, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi relación con el quehacer político, educativo, social y cultural de mi país? Esta es una cita textual de Paulo Freire. El papel del educador o la educadora progresista, que no puede ni debe omitirse al proponer su lectura del mundo, es señalar que existen otras lecturas del mundo, diferentes de la suya y hasta son antagónicas en ciertas ocasiones. Democratizar el poder de elección de los contenidos no es posible democratizar contenidos sin democratizar la enseñanza. Entonces, bueno, esto es básicamente una pincelada, abuelo de pájaro, de lo que implican, ¿no? De algunos antecedentes justo del pensamiento filosófico, del pensamiento crítico. Como les decía, Sara Benesch nos propone un pensamiento crítico, un proceso de aprendizaje para la democracia, que implica básicamente, ¿no? Poner las habilidades cognitivas versus el proceso que examina las relaciones sociales y las injusticias sociales. Es que vean que sí hay aquí una visión, ¿no? Lo veíamos en Paulo Freire, que habla de una educación, un educador progresista, porque mucho se ha cuestionado cuál debe ser el papel del educador, si debe ser neutral o si debe de promover algo.
Entonces lo que dice a Sara Benes la cuestiona, ¿no? Si justamente invitar a los estudiantes a cuestionar las relaciones sociales y las injusticias sociales, si no es una forma de pensamiento político que rebasa el deber ser de los educadores. Entonces, esto nos dice Sara Benes. Podemos pedirle a los estudiantes que analicen, sinteticen y evalúen tópicos divorciados de sus orígenes, esa educación que hemos tenido simplemente para aprender exámenes, para pasar exámenes, aprender fechas, o podemos pedirles que investiguen sus experiencias y sus relaciones con el lenguaje, la política, la historia y la nueva cultura. Esta segunda postura es crítica, la primera no. Entonces, vean qué interesante que nos habla, ¿no? De un pensamiento crítico para la democracia. Y bueno, esto ya les hablé. Ay, sí había puesto el barquito, solo que lo había puesto antes. También ya hablamos de Hannah Arendt. Y final, ¿no? Derecho electoral crítico. Bueno, pues justamente el pensamiento crítico nos tendría que ayudar a cuestionar los pros y los contras, lo que hemos logrado con nuestro derecho electoral, con nuestras instituciones electorales y lo que nos falta, lo que no es tan positivo, lo que tendríamos que ir cambiando. Muchas veces, ¿no? Pensamos que nos falta mucha autocrítica, a veces pensamos también que las instituciones electorales son perfectas, o lo que dice la ley, si lo dice la ley, está bien, evidentemente, ¿no? No estoy proponiendo aquí una cultura de la ilegalidad, pero obviamente el pensamiento crítico nos invita a cuestionar la racionalidad de las normas, de la legislación, si está bien hecha una norma o no, evidentemente, ¿no? Entonces, por eso es, ¿no? Que tenemos este diplomado, porque el derecho electoral también debe ser crítico. Nos puede ayudar justamente a darnos cuenta que hay, ¿no? Entre el desfase entre la realidad formal y la material del derecho electoral. ¿Desde qué año se reconoció que la mujer podía participar? 1953. ¿Hasta qué año una mujer pudo ser electa? ¿Cuántas mujeres han sido presidentas? 0. ¿Cuántas han sido gobernadoras? Entonces, el pensamiento crítico nos permite, ¿no? Ver justamente que una cosa es la realidad formal y otra cosa la material, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa lo que pasa en la realidad. México es la primera constitución del mundo en reconocer derechos sociales, pero está muy bonito en la Constitución, como dice el magistrado Felipe Lamata, pues es poesía constitucional, pero ¿cómo hacemos para que no solo sea una bonita poesía constitucional, sino que realmente se sigan esos principios y mandatos constitucionales? También nos puede ayudar el pensamiento crítico, justo, ¿no? A ver la eficacia, la eficiencia y legitimidad de las autoridades electorales, las relaciones de poder que se dan, ¿no? Entre la ciudadanía, los partidos políticos, las candidaturas independientes, con la reforma electoral, el llamado Plan B, identificar, ¿no? Justamente que podemos utilizar, evidentemente, ¿no? El pensamiento crítico, la filosofía política para identificar justamente lo que dice el discurso, la exposición de motivos y analizar realmente cuáles serían esos efectos en la realidad de las instituciones electorales y desde ahí cuestionar la pertinencia o no de una reforma electoral, qué tan pertinente es para seguir avanzando a ese puerto de la democracia o qué tanto más bien parece que nos está debilitando el barco en el que estamos andando. Derechos políticos de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? También justamente cambiar nuestro monoculturalismo, ver en un pluriculturalismo. Roselia Bustillo nos invita a ver hablar de un feminismo intercultural. Sí, estamos hablando de paridad de género, pero no podemos imponer la paridad en las comunidades indígenas. Hay que fomentarlo, hay que fomentar que sean las propias comunidades indígenas quienes promuevan esto, ¿no? Pero no forzarlo desde la autoridad del Estado, pretendiendo que el derecho liberal es superior al derecho de las comunidades indígenas, porque esto
genera conflictos y pone a muchas mujeres en situaciones de más vulnerabilidad, por poner un ejemplo. Entonces, también, ¿no? Hablar de el déficit de la ética público-electoral. Obviamente, siempre poniendo las cosas en su justa dimensión, porque también hay que decirlo, una cosa es el pensamiento crítico, poner en tela de juicio, pero hay un fin, una finalidad, que al final del día es buscar un progresismo, buscar progresar, avanzar. Y otra cosa es criticar por criticar, negar por negar. Entonces hay que ser bien responsables con el pensamiento crítico, ¿no? También nos decía Max Weber la diferencia, ¿no?, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Muchas veces lo hacemos por ego, ¿no? Sí, vamos a hablar mal de las autoridades electorales para llamar la atención, tener aplausos, pero ¿qué tanto eso está afectando la legitimidad de las instituciones, su visión, su percepción? Hay que ser bien responsables con el discurso, ¿no? Con el pensamiento crítico. No se trata de criticar por criticar. Hay que preguntarnos para qué, ¿no? Por eso es bien importante la filosofía en este contexto. Entonces, bueno, esto era lo que yo les quería compartir. Me voy a permitir leer esta última frase de Gallardo. El posicionamiento básico de una teoría crítica pasa por: 1, reconocerse como conciencia, acción al interior de un sistema social y siendo por ello determinada por este. B, plantearse como un actor posible de un sistema social por contener principios de dominación o imperio estructurales sistémicos. 3, asumir que en formaciones sociales en conflictos estructurales se producen diversos posicionamientos y racionalidades encontradas desde y ante los procesos o hechos sociales, situaciones sociales, existencia cotidiana, subjetividades. Señalar que todas las situaciones sociales conflictivas resulta posible crear condiciones que promuevan la remoción y liquidación de los factores situacionales que constituyen y reproducen las dominaciones, sujeciones, imperios sociales, y que esa remoción implica la comprensión emocional, intelectual y utópica del sistema que las genera y de las instituciones nucleares. Reconocer que los actores en tanto sujetos, es decir, con capacidad de autodeterminación de la creación de esas condiciones de transformación y cambio liberador, pueden ser valorados como sectores sociales populares en una formación social determinada. Entonces, este es un posicionamiento básico para una teoría crítica. Yo les agradezco enormemente su atención, sus participaciones, y aquí abriríamos los micrófonos en caso de que tengan alguna pregunta, reflexión o aportación que quisieran hacer. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues si no hubiera ninguna pregunta, Gerardo, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Excelente disertación, maestra. La verdad es que el recorrido por toda la historia de la filosofía es lo que nos puede en un momento determinado dar elementos para ser conscientes de uno mismo y a partir de allí la posible construcción o una deconstrucción para llegar a una posible construcción ulterior. Me parece que para enmarcar dentro del contexto del diplomado pensamiento crítico y para ir de alguna manera tendiendo las losas de una posible construcción, sería importante hacer una revisión crítica de la educación cívica. Claro. Me parece que a partir de la revisión, insisto, crítica de la educación cívica, que evidentemente tiene que ser institucional, podría comenzarse a aterrizar o a concretar este último texto que nos dio y el antepenúltimo, porque a partir de allí es que tendríamos el conocimiento como ser, primero, como parte de una comunidad determinada, rural,
urbana, con una identificación de género determinada, y a partir de allí comenzar a hacer crítica de la política y de la posibilidad de hacer un cambio y hacia dónde. Me parece que ya lo comentaba uno de los compañeros y usted misma, hay 3 preguntas que pueden ser el inicio de esto. Primero, ¿qué quiero criticar? ¿Por qué lo quiero criticar? ¿Y para qué lo quiero criticar? Después vendrían otras, cómo, dónde, cuándo, con qué, etcétera. Pero me parece que esas 3 podrían ser el inicio para comenzar a vislumbrar o a diseñar algunos visos de una educación cívica que nos permitiera llegar más adelante. Asistí a la marcha donde se decía el INE no se toca. Yo creo que el INE sí se toca, nada más que hay que decir por qué y para qué. Exacto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, estimado Gerardo Martínez. Coincido completamente y está ahí, ¿no? El tema central de la educación cívica, pero sí, definitivamente tenemos que hacer una evaluación crítica de lo que hemos hecho en la materia, porque me parece que siempre es como la materia más olvidada, la más relegada, la que se le destina menos presupuesto, ¿no? Lo dejamos como lo menos importante. Entonces, coincido, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, que se hacen siempre desde el INE, los OPLES, siempre está relegada la materia. Entonces, hay que ser críticos, pero siempre, como me parece excelente el comentario para cerrar este módulo, ¿para qué? Bueno, ¿qué vamos a criticar y para qué, no? Porque si no, pues nada más vamos a seguir naufragando a la deriva, peleándonos unos contra otros sin tener una visión de para qué estamos haciendo las cosas. Agradezco enormemente este comentario a todas, a todos por su atención. Fue un placer estar con ustedes esta mañana, ya tarde, y espero verles en futuras actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Mucho éxito en el diplomado. Hasta luego.